Claro que sí, Esteban, muchas gracias. De verdad que este va a ser un enfoque excelente con dos grandes eh, expositores, dos grandes, o sea, conocedores del derecho, uno en el área penal, el otro en el área civil, y pues se supone que los dos deben tener conocimiento amplio en todo lo que se refiere al derecho. Eh, en este momento no simplemente vamos a ver el ámbito del derecho, queremos conocer un poco más de de los esfuerzos, del conocimiento, de todo lo que ellos han tenido que pasar a través de su vida para lograr estar en el lugar donde están, en el lugar que en este momento ocupan para ser mentores de nosotros los estudiantes, para darnos ese conocimiento. Eh, Como primer punto, vamos a conversar un poco con el licenciado Eddie Amok Lescano. Queremos saber, licenciado Eddie, ¿qué es un día normal en su vida, cubriendo su vida como experto o refiriéndose a su carrera en el ámbito del derecho, eh, todo lo que significa ser un licenciado en el Ministerio Público, todo lo relacionado a un día, un solo día en su vida? Licenciado Eddie, ¿está por allí? Pues, fue, se salió. Hay que abrir el micrófono, licenciado. Hable para ver, no se escucha. No se escucha todavía, licenciado. Pues No se escucha. parece Aparece que deshabilitado el micrófono. el licenciado tiene pequeños problemas técnicos. Vamos a continuar, pues, y vamos a darle el pase al licenciado, al doctor Edwin Almengor, que nos cuente un poquito con la misma experiencia, un poquito de un día de su vida, mientras el licenciado Eddie, pues, arregla sus problemas técnicos con el micrófono. A ver, licenciado Edwin, ¿qué puede contarnos? Buenos días a todos. Siempre cuando hacemos este tipo de eventos pasa algo novedoso que nos permite experimentar aquella capacidad de nosotros de resurgir, de reinventarnos. Entonces, que esto es algo que siempre pasa. La tecnología llega, pero llega con sus aristas, llega con sus barreras que hay que crecer. Buenos días a todos, buenos días al licenciado fiscal invitado, a la profesora Yelinda y a la profesora Nereida. ¿Cómo es un día normal de un abogado? Eh, Les puedo contar que un abogado, en mi caso, yo trabajé 23 años para una empresa de café que jugaba con los valores de la bolsa. Entonces, un día de un abogado, ustedes me preguntarán si ha cambiado para mí un poco el día que empecé a dejar de ser trabajador para convertirme en abogado litigante o autónomo, sí ha cambiado. El primer paso que cambia es cambiar la actitud. Nosotros nos tenemos que levantar todos los días con la necesidad de que el Ser Supremo nos acompañe, esa necesidad de que todo nos va a ir bien. No lo sea, nos tiene que ir bien. Eh, Todos los días desayuno con mi señora madre, me da las bendiciones, bendiciones que no puedo dejar de pedirlas o no me voy de un día sin que haya bendición, porque nosotros los abogados trabajamos con emociones, siempre vamos a estar trabajando con las emociones, siempre va a haber una persona que quiera ganar, siempre vamos a estarnos enfrentando a nuevos retos. Entonces creo que la parte positiva que les conversaba, tengo que hacer un alto para informarles
del día de ayer, que los que fuimos a presenciar eh, un evento en que nosotros pensamos que podíamos ser los ganadores del evento, pues quedamos de segundo. Entonces, nosotros tenemos que el día a día saber que siempre nos vamos a enfrentar a retos y los retos son así. Además de ir a la oficina, tengo que atender a personas. Las personas siempre van a pensar en su problema. Nunca van a pensar en cómo usted se levanta para ir. O sea que la cara bonita, cuando se llega a la oficina, tiene que estar presente. La presentación personal de cada uno de nosotros es un mensaje, la posición, la postura, es un mensaje que le va a enviar con quién está hablando la persona, a quién usted se está enfrentando, a quién usted le está pidiendo que le resuelva un caso o que solamente le dé una asesoría. Entonces, tenemos que ser nosotros, y hablo de nosotros porque los estoy incluyendo ustedes, porque es su preparación. Todos los días debemos levantarnos con una actitud positiva. Que va a haber problemas, barreras en el camino, sí, todos los días lo hay. Que de repente nos vamos a encontrar con problemas, y lo que les decía, muchas veces nosotros vamos a la audiencia con un sinnúmero de preguntas que le damos respuesta, pero hay unas personas que se levantan y solamente con alegar, solamente con decir o pronunciarse, nosotros pensamos ya perdimos. Entonces, tenemos que valorar mucho, mucho, y lo digo para ustedes que son la nueva generación del derecho, tenemos que valorar mucho nuestra posición. Tenemos que valorar mucho que todavía hoy en día, a pesar de que el abogado dice ser mal visto en la sociedad, todavía tenemos prestigio. Estamos como en la media de el doctor y el abogado. Somos personas con prestigio. Somos personas que vamos a aprender a resolver problemas. Somos personas que nos tenemos que enfrentar a nuevos retos y a lo desconocido. Somos personas que tenemos que estudiar. Entonces yo definiría, para no aburrirlos con este tema, definiría un día del licenciado Edwin Almengor, como un día de levantarse en la mañana, dar gracias a Dios, salir a la oficina, resolver y tener en cuenta que no lo podemos resolver todo. Entonces usted tiene que tener una dinámica. Y es lo más importante que usted puede resolver en su día a día. Entonces, nunca va a haber segundos lugares para poder hacerlo, pero va a haber algo que usted tiene que resolver el mismo día. Y al final, cerrar un día de trabajo, sentirse provechoso. Nosotros los que nos dedicamos a la educación, créanme que es algo positivo. La educación nos permite a nosotros valorarnos a nosotros mismos, ser entes de reflejo, porque prácticamente yo tengo que ser lo que ustedes quieren ser. Entonces yo tengo que venir a mi universidad feliz, tengo que venir a la universidad contento, proactivo, y ustedes, déjenme decirles, ayer yo me sentí el hombre más motivado del mundo. Tuve un grupo de estudiantes, futuros colegas, que se comportaron a la altura en un evento, y eso sin enumerar nuestro trip de regreso, que nunca sabía cuántas personas podían caber en mi auto y qué tan felices íbamos a ser regresando. Pasé un día de risas y ustedes son los que al final nos motivan a nosotros. Ustedes no saben cuántos problemas tenemos nosotros cuando venimos a la universidad, pero saben, estar aquí para nosotros, a través de ustedes, por la motivación que ustedes nos dan. Ayer yo pude ser el hombre más feliz del mundo. Proyectamos a la universidad, imagínense, y estoy hablándoles de un día de trabajo, y fueron 3 días agotadores, pero con la ayuda de ustedes, cuando uno se siente con esa compañía, ese apoyo de ustedes, uno dice, wow, lo hice perfectamente bien. Y créanme que en mi día de día, y creo que la profesora Yelinda y la profesora Nereida no nos dejan mentir, en nuestro día a día de profesionales, siempre van a estar ustedes en el lugar 2, porque el lugar 1 es nuestra profesión, pero en el lugar 2 van a estar ustedes porque ustedes son nuestro reflejo. Cuando ustedes triunfen, cuando ustedes salgan de aquí, nosotros vamos a ser los más felices del mundo. Y en el camino nos encuentran una felicidad. Creo que ayer escribí en mi estado el trip más lindo de mi vida porque reí como nunca y no los había visto nunca de esa forma. Entonces, ese es el día del abogado, entre la profesión, entre la academia, entre los hijos, entre la familia, pero sin olvidarnos de que somos seres humanos que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para poder seguir siendo profesionales de éxito.
porque junto a ustedes lo he logrado. Y de verdad, con ese cariño y con esa compañía que ustedes me dan, me he sentido el profesional más realizado en estos momentos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. De verdad que eh, para nosotros es un orgullo haber compartido con usted no solo ese momento tan especial, ese día tan grande para todos, no solo nosotros como participantes, sino todos nuestros compañeros que nos apoyaron, que estuvieron allí y los 3 días de foro, que nos daban algún tipo de ánimo, algún tipo de, oye, puedes decir esto, pueden cambiar esto, pueden, o sea, alguna recomendación. De verdad que sí. Nos gustaría a todos conocer de pronto qué consejo, qué recomendación o alguna historia por la que usted haya pasado, no solo como, no solo en su área profesional, en su vida personal, pero que se una con la profesional, alguna historia, algo, y nos dé un consejo y nos diga, miren muchachos, yo pasé por esto, traten de no hacer esto, esto y esto, y cosas así, ¿no? Algo que ya usted nos inspira. Desde el primer día de clases nos inspira, pero sentimos igual que esos ánimos que nos da todos los días, esos ánimos que siempre nos inculca a no rendirnos, a no sentirnos menos que nadie, eh, es muy importante. El micrófono, profe. Nos cansaríamos de contar actitudes o cosas felices y tristes que nos pueden pasar. Una de ellas que le puedo contar es, y les puedo aconsejar sin antes decirle la historia, es que ser positivo es bueno para todos. Ayer casualmente yo conversaba con una compañera y me ponía un caso y yo le decía, no, lo que pasa es que nosotros debemos luchar con nosotros mismos para ser mejores todos los días. Yo trabajé 23 años para una empresa, les puedo decir cuánto ganaba $4.800 y yo me sentía el hombre más realizado del planeta. Tanto así que mi diploma de docencia superior lo vi un día en el closet y le dije, tú te vas a quedar ahí en el closet porque yo no voy a usarte nunca. Mire, no voy a usarte nunca, nunca. A los 23 años pierdo el trabajo de trabajar porque mi jefe pierde su empresa, yo pierdo el trabajo. Y me dije, saliendo de la empresa, ajá, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo, bueno, tienes el conocimiento. ¿Cómo adquirí ese conocimiento? Estando dentro de la empresa, me ofrecieron una beca para estudiar Derecho y dije, sí, no lo pensé nunca. Me ofrecieron las mejores universidades y dije, me meto a la que menos me moleste. Imagínense, a la que menos me moleste. O sea, no estaba pensando en el prestigio que podía tener yo como profesional del derecho. Simplemente estaba pensando en la que menos me moleste. Me daban $288 para estudiar mensualmente y yo me gastaba 68. Imagínense todo lo que quedaba. Entonces, con esto les quiero decir que al perder el trabajo, yo dije, señor, y a ver, ¿a qué vamos a hacer ahora? Mantente positivo. Cuando empecé a litigar y hice una oficina, eh, abrí una oficina, le dije a la persona que era mi asistente, le dije, bueno, papá, búsquese un trabajo porque yo no creo que yo pueda, yo te voy a litigar, a liquidar, pero no creo que yo pueda mantenerte haciendo nada, porque ahorita no hacemos ninguno de los dos nada. Y él me dice, ¿y por qué mejor no me busca, no me envía a buscar una oficina para empezar a trabajar juntos? Y yo le dije, bueno, ve a buscarla tú. Y yo dije, ojalá y nunca la encuentre. Fue lo que yo pedí, ojalá y nunca la encuentre. A la media hora volvió el muchacho y me dice, ya tengo la oficina, vaya a ver. Ahora, les digo, ¿quién disfruta más de esa oficina? Yo. Ese es como mi centro de operaciones, pero yo no lo quería. El trabajo en equipo es tan importante. O sea, no es que nos vamos a llevar todos bien dentro de un salón de clases o dentro de una oficina, o siendo, pero nosotros tenemos que alar para el mismo lado. Entonces, dicho esto, en los primeros días de audiencia yo les voy a decir, sin ánimo, sin ninguna pena, yo
armaba todos los casos y decía, ajá, ¿y ahora qué abogado contrato para que vaya a las audiencias? Mis 5 primeras audiencias de mi buffet, del centro de la sociedad que tenemos, de mi socio, que antes era mi ayudante y se convirtió en la persona que hoy en día estoy muy orgulloso porque yo lo forjé. Entonces quiere decir que cada vez que había audiencia yo me encontraba en un gran acertijo. Buscar un abogado que representara nuestra firma, porque este señor, los 3 primeros minutos de audiencia, tartamudeaba. Parecía el mismo tartamudo. O sea, pero a los 3 minutos se me quitaba. Cuando llegaba a mi casa decía, tú pudiste decir esto, tú pudiste decir esto, tú pudiste decir. O sea, los primeros 5 audiencias fue otra persona. Y dije, ahora tienes que combatir el tartamudeo. Me he pasado 3 años, 4 años tartamudeando y en estos días que fui a una audiencia y salí y dije, ¡ah! Ya no tartamudeas, o sea, ya has vencido tú, pero voy. ¿Me puede regañar el juez? ¿Puedo pasar pena con el testigo? Pero eso me ha ido modificando a modificar mi práctica, mi dinámica todos los días. ¿Y qué le digo de la dinámica? Porque nosotros, cada vez que encontramos un obstáculo, tenemos que cambiar de dinámica, tenemos que cambiar de estrategia. Quizás cuando ustedes me vean a mí y dicen, que yo les digo, no me cuenten sus problemas, porque ustedes me están contando los problemas. No me cuentan la estrategia que van a hacer para superar el problema. Profesor, no vine hoy. Qué lindo cuando la persona te dice, profesor, no vine hoy, pero ahí le dejé el video de lo que tenía que hacer y la tarea está completa y todo lo demás está hecho. Porque eso es, nosotros los abogados vivimos de estrategia. Ustedes no saben cuánto me ha costado a mí. Ahora yo les puedo decir que nos visitan clientes, que van personas a nuestra oficina. Pero antes nosotros comíamos helado hasta las 11 de la noche y nos reíamos. Nuestra primera mesa de trabajo fue la caja del aire acondicionado. O sea, cuántas vivencias bonitas, no son tristes, cuántas vivencias bonitas del día a día. Al actual, presente, para no atrasarlos tanto, tuve un caso que era penal. Nosotros no vemos penal porque era un amigo y era un cliente. La esposa, a los 4 meses, demoramos 5 años en una lucha penal contra un representante. Los fiscales nos decían, esto no lo vamos a lograr nunca, son figuras públicas, tuvimos 4 fiscales, tuve la enemistad de la esposa de mi amigo, que era mi cliente, la enemistad de los esposos, de los hijos, y todos al tercer año pedían mi cabeza. Y yo seguía trabajando. Ya no tenía ni motivación, ni entusiasmo, ni nada, y yo seguía. Y me volvía más fuerte en la lucha de lo que yo quería hacer. Hoy en día obtuvimos un resultado favorable, condenaron al señor y me llaman a una reunión para felicitarme. Y yo quería decirle a todos lo que yo sentía. Y yo les dije, perdón, quiero pedirles perdón en la reunión porque soy obstinado, eh, soy una persona muy, muy obstinada cuando me toca hacer algo, cuando me llaman para que haga algo, para que produzca algo. Entonces, al final me dice, no, perdónanos ustedes porque, pero el resultado se obtuvo. Hay días que ni nos queremos levantar, pero lo tenemos que hacer por nuestra profesión. Nuestra profesión siempre va a salvar algo. Entonces, si me preguntan de remembranzas, le digo, perdí el trabajo, perdí 4.800. Sigo viviendo, sigo siendo la persona que transmite felicidad y sigo siendo la persona que espera que siempre haya tiempos mejores para mí y para el resto de las personas que yo amo, incluyéndolos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. La verdad que son experiencias que solo el que las vive las conoce y sabe todo lo difícil que se pasa. Bueno, no se retire aún, que tenemos un par de preguntitas más adelante, que los muchachos tienen muchas incógnitas. En este momento vamos a continuar con el licenciado Eddie Lescano, fiscal, ¿verdad? Licenciado, le reiteramos la entrevista. ¿Cómo sería un día como profesional y persona, unidos los dos? Un solo día. Cuéntenos un solo día, porque si yo me pongo a decirle, cuéntenos 360, aquí no nos vamos, ¿verdad? Pero nos interesa un día de una persona que lleva un cargo tan importante como ser fiscal
ve el área penal, ve el área... Tengo muchos compañeros que aman el área penal y que están locos por conocer tienen tantas preguntas para usted, pero tengo que tenerlos así aguantaditos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí le Sí, escuchamos. ya lo escuchamos. Correcto, sí se escucha bien. Bueno, reitero los buenos días a todos los presentes y antes de iniciar mi exposición, pues quería felicitar a todos los compañeros que son padres en el día de hoy. Y bueno, esa es una bendición que Dios nos ha dado a todos los que en su momento somos padres y qué mejor momento para compartir pues con ustedes. Tengo entendido que este es el grupo número 13 de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la universidad. Un solo día es como muy poco, pero voy a tratar de resumirlo. En lo personal, mantenemos 10 años dentro de la institución con un compromiso muy firme y serio en base a la responsabilidad pues, que mantenemos dentro de la misma. Como ya manifestaron en primera instancia, yo fui fiscal de droga por 5 años en la provincia de Bocas del Toro. Es una posición bastante fuerte, muy exigente, donde debe prevalecer más que nada pues, los compromisos morales y éticos que todo funcionario público debe mantener. Cuando estaba en la Fiscalía de Droga, pues nosotros hacíamos turnos de lunes a domingo, 24 horas, y cuando le digo 24 horas, son 24 horas. No de manera abstracta, que me fui para la casa y desayuno, 24 horas. Siempre comentaba con los compañeros, y algo que estoy exteriorizando por primera vez fuera de la oficina, es que nosotros éramos héroes anónimos. Dentro de esa faena de 5 años se lograron bastantes retenciones, incautaciones de sustancias ilícitas a nivel de la provincia de Bocas del Toro, y que de alguna u otra forma evitábamos nosotros con el accionar nuestro y en asocio con los grupos de inteligencia que cuenta la República de Panamá, evitábamos que esas sustancias llegaran pues a las escuelas, a los colegios, a los hogares, pero la satisfacción nuestra era a cumplir un trabajo asignado de una manera positiva. Posteriormente a eso fui trasladado a la provincia de Chiriquí para ejercer funciones como fiscal de delitos comunes, en este caso robo, estafa, violencia doméstica, ese tipo de delitos en el cual pues evidentemente el perfil que uno debe mantener pues es un perfil laboral un poco más, ¿cómo le explico? Más suave en el aspecto del manejo, porque hay víctimas directas. En el caso de la droga, la víctima de la sociedad, o sea, somos todos. No había tal esencia física de esas víctimas. Sin embargo, en los delitos pues, que nos ocupan actualmente sí tenemos ese tipo de contacto con las víctimas. De igual forma, estando en Chiriquí, igual hacemos turnos de 24 horas, de lunes a domingo. En algunas ocasiones pues son turnos que hay movimiento, en otras ocasiones no. Trabajamos como manifestado 24 horas, en hora de la madrugada, a la hora que sea igual, realizamos audiencias ante los jueces de garantía para sustentar pues las peticiones que el Ministerio Público en su momento hace. Eso, bueno, relacionado o vinculado a mi vida personal, que es un poco difícil, definitivamente que sí, de poder llevar un ritmo porque hay compromisos. Yo soy padre y el trabajo realmente de administrar justicia o ser parte de un engranaje de justicia es muy demandado, en extremo. Es muy, pero muy demandado. Son situaciones a veces que no tengo yo que comentarlo, porque si hay personas o conocen personas que han trabajado en engranaje legal administrando justicia, deben tener conocimiento de que incluso dan traste con muchas relaciones personales por la misma exigencia pues del trabajo. Sin embargo, yo les voy a comentar algo, pues yo soy una persona que me siento feliz con el trabajo que hago, porque de alguna u otra forma percibimos pues que estamos aportando de manera positiva a la sociedad en nuestras actuaciones. Definitivamente, como ya he manifestado, un trabajo muy delicado donde debe prevalecer mucho la transparencia, la honestidad y la ética que todo funcionario o toda persona debe mantener ante estas situaciones, porque en muchas ocasiones tenemos en nuestras manos el destruir la vida de una persona de manera errónea, por decirlo así, siendo una persona inocente
o en algún momento tenemos en nuestras manos pues levantar la voz de la ciudadanía que siempre clama justicia por algún delito, pues y hacer ejercer todo el peso de la ley sobre las personas que cumplen o cometen este tipo de actos delictivos. Sin embargo, el trabajo del fiscal es eso. Nosotros tenemos que investigar lo favorable y lo desfavorable en la investigación. Yo tengo una consigna en mi trabajo: no toda la víctima entra como víctima, sale como víctima, porque mi función es investigar y ser objetivo. No pretendo en ningún momento parcializarme con la figura de víctima en primera instancia y mantener esa línea. Si las investigaciones que nosotros realizamos pues arrojan que no existe tal delito, por dar un ejemplo, que no se dio una situación tal cual como la víctima lo ha manifestado, pues nosotros tomamos medidas legales o recursos legales, que sería más que nada términos técnicos que el mismo Código de Procedimiento Penal no lo permite, igual el Código Penal. Pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque no podemos apartar ese sentido humano. Si bien es cierto, hay una connotación o un perfil de un fiscal que tiene una personalidad bastante fuerte, también es muy cierto que nosotros tenemos que ser objetivos. Y dentro de esa actividad pues está en hacer buenas investigaciones, no parcializarse y manejar siempre una línea de profesionalismo siempre, y no quitándole en apariencia, en primera instancia, a la figura de víctima ese estatus que mantiene, porque de hecho el mismo Código de Procedimiento Penal le da el derecho a la víctima, de igual forma a la persona imputada y a las personas pues que en algún momento presentan algún tipo de querellas, que son situaciones totalmente diferentes. Pero sí tenemos que tener mucho tacto al manejar las situaciones que en apariencia para la ciudadanía en muchas ocasiones son delitos claros, evidentes. A veces en las investigaciones no se arroja eso, y nosotros no podemos responder en este caso al clamor de la ciudadanía por la simple apariencia de un delito, buscando la sentencia, la condena de una persona inocente. Eso sería antiético de parte de nosotros, y es la misma línea pues que maneja el Ministerio Público a nivel nacional de todos los funcionarios, y es que nosotros tenemos que ser objetivos en las investigaciones. Pues es un poco difícil poder hacer una rueda de prensa ante un presunto hecho de robo que en apariencia parece robo, y dadas las investigaciones pues arrojan pues que no existió tal delito. Entonces reunir a todo un engranaje de prensa para decirle: mire, esto no pasó, esto, por eso que se llevan los controles ante el juez de garantía, y tenemos nosotros, como ya hemos manifestado, la obligación pues de ser objetivos en cuanto a lo que nosotros realicemos. En resumidas cuentas, pues un día de trabajo como fiscal es un día bastante arduo, bastante pesado. En teoría estamos en lo personal comprometidos 24 horas, turno no turno, con la institución, porque tenemos responsabilidades y van más allá de una investigación, porque los que forman la investigación son personas, y definitivamente cuando se está en una situación o una investigación en la cual involucra un delito penal, es importante pues que la persona, tanto investigada como la presunta víctima, se sienta satisfecha con la investigación que en su momento el Ministerio Público está desarrollando. Y es por esto pues que sí le digo que es un día, en forma resumida, como le he dicho, es un día bastante cargado, bastante pesado, entre audiencias múltiples, 3, 4 audiencias por día, diligencias de campo, allanamientos. O sea, es bastante pesado, la verdad que sí. Y bueno, la verdad que tengo 10 años de estar dentro de la institución, y creo que ahorita mismo me siento con el mismo ánimo desde el primer día que ingresé a la misma. No sé cuándo va a acabar esto, espero que nunca, en el sentido del ánimo que mantengo, pero la idea y la creencia mía es aportar a la sociedad de manera positiva dentro de la institución, buscando respuestas o personas responsables si en su momento cometen delitos, pues buscar una sanción, y de no hacerlo de manera objetiva, pues hacer mención que legalmente, como procede dentro del Ministerio Público, de que no existió tal hecho delictivo una vez hayan concluido las investigaciones. No sé si de repente quisieran hacer una pregunta adicional, igual estamos totalmente anuentes. Sí, la entrevista, por lo menos yo personalmente me gustaría, sé que de pronto es un poco difícil para una persona con un cargo como el suyo contar alguna historia o anécdota por la que usted haya pasado, ya sea personal o profesional, dentro de su carrera, para
para poder pues como llegar al lugar donde está, que haya sido algo positivo o que usted cree que haya sido algo negativo y nos pueda decir, miren muchachos, no hagan esto, las cosas son así, no dejen o no permitan que les pase así, así, algo que usted nos pueda dar a conocer para nosotros inspirarnos o para tomar ese consejo, ya sea personal o profesional, y que seamos mucho mejores en el futuro, porque es como los padres. Cuando tu papá o tu mamá te dicen no hagas esto es porque ya a tu papá o tu mamá le pasó. Y para nosotros, ustedes son unos mentores, son unos padres, son los que nos van a educar para ser mucho mejor. Bueno, situaciones tendría, yo creo que no acabamos hoy. Esto es con el andar, la experiencia que cada uno va manteniendo en su momento en diferentes líneas. Como ya se ha sabido, pues yo soy prácticamente un especialista en derecho penal, y son situaciones en lo personal que, por decir algunas, les puedo comentar. Sí, ese aspecto del dominio del escenario, básicamente en el 2015 en la provincia de Chiriquí inició el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Qué ocurre con este nuevo sistema? Es de estricta oralidad. Se tiene que sustentar verbalmente, oralmente, lo que en su momento pues se está solicitando. En este caso el Ministerio Público hace peticiones ante un juez de garantía y deja mucho que decir el leer. Y yo soy enemigo de eso. Yo siento y percibo que cuando uno va a leer algo, tiene que tratar de extraer y entender lo que uno va a decir. Porque, como dijo el licenciado Edo en algún momento, lo pueden regañar, puede pasar la pena, y eso es lo que ningún profesional del derecho debe de permitir en su momento. Son situaciones que son inevitables. Yo tuve una primera audiencia, me moría de los nervios. Le pedí a Dios que lo que había estudiado fuera eso y que la defensa no me preguntara más nada que no fuera estrictamente lo que yo dije, porque no iba a saber en su momento qué responder. Pero con el pasar del tiempo fui dominando. Yo siempre he dicho que el derecho es un arte, ese arte de poder responder de manera instintiva ante los cuestionamientos de un juez de garantía o los cuestionamientos de una defensa pública, que de antemano señalo que son excelentes profesionales. Y eso se hace con la práctica. Los nervios es relativo. Con el pasar del tiempo hay situaciones que uno va tan seguro de uno mismo que no se siente muy cómodo. Pero hay situaciones y casos, o específicamente audiencias, que son, por decir algo, de conocimiento público mucho más amplios que otras, que donde siempre sí corre por el cuerpo de uno cierta adrenalina. Sin embargo, yo siento que el secreto de esto es creer en uno mismo, saber lo capaz que uno es, prepararse para las situaciones. Vuelvo y repito, ahorita mismo no sé en realidad qué posibilidad existe de escenificar una audiencia de control. En delitos comunes son 3 peticiones, en drogas son 8 peticiones que hay que hacer ante el juez de garantía, que todas tienen que ser sometidas ante ellos, y va a lograr por medio de un sustento legal que se han aprobado y legalizado. Entonces, todo es práctica. Todo es práctica. Yo tuve una experiencia, otra adicional, en Bocas del Toro, y no me da pena decirlo porque fue un tema que yo superé. Yo tengo por costumbre o por consigna no evadir los obstáculos. Si yo tengo un obstáculo, yo busco superarlo, porque eso es algo que se queda en el camino a nosotros y no se sabe si lo volvamos a encontrar. Cuando yo recién llegué a Bocas del Toro como fiscal de droga, una abogada me dijo algo que me molestó bastante en primera instancia. Me dijo: licenciado, usted no sabe hablar. Y en verdad me incomodé mucho, mucho, mucho. Pero yo soy autocrítico de mi persona. Eso es lo más importante para uno crecer. Y analicé lo que en su momento la colega me dijo, y era muy cierto. Y les voy a explicar qué ocurría. Dentro de mi desarrollo, yo una parte, el 50% lo pensaba y el otro 50% lo transmitía. Al transmitir el último 50%, no se entendía nada.
Y era muy cierto. Empecé a hacer esas correcciones y poco a poco yo me di cuenta que me iba desenvolviendo mucho mejor más que nada en las audiencias. A mí me encantan las audiencias, los juicios, las acusaciones, todo. Me fascina mucho estar ante un juez de garantía, eso me gusta. Entonces fui superando esa situación que al principio, si nos ponemos a ver, fue algo muy incómodo para mí, pero si yo no hubiese hecho los correctivos, realizado los correctivos en mí, pues lamentablemente hubiese continuado cometiendo el mismo error y no hubiese crecido como profesional. Entonces, son cosas que si yo les digo a ustedes, van a salir y van a tener todo fácil, eso es mentira. Obstáculos van a tener todos tuvimos, todos tenemos y seguimos teniendo, pero está en nosotros superarlos. De hecho, también estando en Bocas del Toro, el delito en drogas se manejaba mucho, el delito de droga, blanqueo de capitales y posesión de armas y explosivos. ¿Qué ocurre con esos delitos? Cuando estuve en Chiriquí en primera instancia no se manejaban. Entonces, a un fiscal se le demanda mucho y no existe el no sé o no entiendo. No, usted es un fiscal y usted tiene que asumir una responsabilidad en representación de la sociedad, porque ustedes nos pagan a nosotros. Entonces, imagínense que usted vaya a una audiencia y me dice, yo le estoy pagando al fiscal Escani, mira, el defensor lo agarró y lo barrió por el piso. Eso no sirve, en teoría. Entonces, me vi comprometido yo mismo. Yo viajaba cada 15 días para Chiriquí a visitar a mi familia en su momento y más tuve por 3 o 4 meses de hacer dicho viaje y yo me concentré a estudiar el código. Específicamente los delitos de blanqueo de capitales, posesión y tráfico de armas también y el delito de droga. Me especialicé exclusivamente en esos delitos. De hecho, en el 2015, la primera audiencia de blanqueo de capitales que se realizó en la provincia de Bocas del Toro fue realizada por su servidor en circuito cerrado. Para mí eso fue un orgullo, porque nunca había tenido esa experiencia, ni siquiera la provincia de Bocas del Toro en el sistema penal acusatorio nuevo. Y bueno, participé en ella de manera exitosa. Creo que se logró una condena de 13 años para un joven. Y son cosas que uno se pone como meta. Que van a haber situaciones difíciles, reitero, sí las van a vivir. Y yo no los voy a engañar, no les voy a decir una mentira, que todo va a estar bien. No, eso se va con el tiempo, corrigiendo. Y hay otra consigna que por ahí de repente las personas que no conocen derecho manifiestan que el abogado se conoce todas las leyes. Eso es falso. Eso es mentira. El abogado consulta cuando no conoce de algo. Yo con propiedad puedo decir abiertamente que puedo tener mucho conocimiento de delitos comunes y de delitos penales y del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, hay muchas cosas que desconozco del Código Judicial, el administrativo, el comercial, pero eso no implica que no sea capaz de asumir una situación. Todo lo contrario, si se me facilita el Código de Comercio, créame que estaré preparado para asumir cualquier situación porque es una facilidad que el abogado tiene. Pero tratemos en las prácticas, en el desarrollo educativo que mantienen ustedes, con todo el respeto a los colegas que en su momento pues le están impartiendo su clase, de no memorizar. Entiendan las cosas para que de esa forma la transmitan. Porque allá afuera, o sea, acá donde estamos nosotros, el licenciado y mi persona, se tiene que manejar mucho la oralidad y hay que tener mucho cuidado con esto. Así que no sé, vuelvo y repito, anécdotas para hacer un libro y no nos vamos todo el día, pero sí sé que el tiempo está medido, pues y avanzamos, ¿no? Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. De verdad que sí. Manténgase también, que tenemos algunas preguntas para usted y el licenciado Edwin. Wow, Esteban. Definitivamente que estos expositores que tenemos el día de hoy en este podcast son maravillosos. O sea, yo siento que de verdad que aparte de aprender con ellos, vamos a crecer mucho más de lo que ya hemos crecido hasta el momento, ya que tenemos muchas experiencias a pesar de nuestro primer año en la licenciatura. Estamos creciendo con estos grandes e ilustres maestros aquí. Así es, Lisbeth. Y no solo en esa parte teórica, sino mira los aspectos importantes que han mencionado los dos invitados. Más que una parte teórica, sí, porque hay que tenerle una parte, una preparación académica, lo que es la experiencia, lo que es el campo de batalla allá afuera, fuera de lo que es el aula de clase, ¿verdad? Y muy interesante, llama la atención y bueno,
por cuestiones de tiempo hay que resumir mucho también, ¿verdad? Pero bueno, Así es como es. un pequeño detalle que nos da cada uno de ellos de esas experiencias y lo importante es que la están compartiendo para que cada día también seamos mejores todos, ¿verdad? Pasamos a otra Así es. sección y tenemos la sección de preguntas para cada uno de nuestros invitados, ¿verdad? De nuestros expositores. Tenemos preguntas. Aquí tenemos una compañera que tiene la pregunta. Menciona el nombre de la compañera, realiza la pregunta, o del compañero, realiza la pregunta y a quién de los dos invitados va dirigida dicha pregunta, ¿ok? Llamamos aquí a la compañera Otilia González. Buenos días, licenciado. Mi pregunta va hacia el profe Edwin. La pregunta es, corto y sencillo, ¿qué responsabilidad ética tiene un abogado cuando representa a grandes empresas que afectan negativamente a comunidades o al medio ambiente? Muy, muy, muy buena. Mira que en estos días estoy diciendo que existe la ética grande y la ética pequeña. ¿Por qué? Porque a veces personas van a nuestra oficina a conversarnos algo y nosotros los miramos y decimos, sí es culpable. Imagínense, sí es culpable. Ah, sí, sí está dañando el río. Sí, sí, sí está dañando el río, pero nos toca enfrentar su defensa. Ay, sí está cometiendo el delito, pero nos corresponde representarlos. Entonces, más que todo, la ética, le hablaba de la ética pequeña, es de no hablar del cliente. La ética grande es la de exponer todos aquellos problemas y a veces nosotros queremos comentar porque somos humanos. La parte de reservarnos esa confidencialidad que el Señor nos da es muy, muy, muy importante. Entonces, si estoy siendo el representante de una empresa que está afectando, hay que ver el grado de la afectación. Y también nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudar a las personas. Nosotros los abogados somos los auxiliares de la justicia, ¿los llamados a qué? Los llamados a auxiliar. O sea, somos entre la justicia y la otra persona. Muchas veces nosotros podemos corregir el error, pero a veces los extendemos. No es siempre extender el negocio. Usted debe representar a la persona y la persona se debe sentir representada y bien representada. Y luego del resultado, usted debe seguir siendo éticamente responsable. Nosotros no podemos, miren, yo tuve el caso que les comenté hace mucho y el periodista salió y me dice, vamos a destruir al señor representante. Le dije, espérese, si usted me llama para una entrevista, yo le voy a decir las cosas que le voy a decir. Al final, ¿qué debe decirle el abogado? Que imperó la justicia. ¿Qué debe decirle el abogado? Que la propiedad se debe resguardar y que ante un problema de propiedad ya uno puede venir a la justicia. Pero usted no puede decir ganamos porque el otro señor era y era y era y era. No, esa es parte de la ética. Nosotros no respondemos a sentimientos, o sea, a los sentimientos y a la parte esa emocional que sí, se va a sentir contento cuando gana, pero usted no puede destruir a la otra persona porque puede venir una segunda parte y le puede tocar a usted ser el perdedor. Entonces, debemos tener un equilibrio vasto porque de eso va a depender que nuestra estrategia de defensa o que nuestra clientela se sienta éticamente representada. Entonces, nosotros debemos ser muy equilibrados cuando hablamos de la ética. Inclusive, a veces nosotros, cuando sale la persona de la oficina, decimos comentarios de la persona, porque somos humanos, pero esos comentarios no deben salir ni a la calle ni absolutamente nada, y mucho menos, a veces hay que pensarlo, no decirlo, porque cuando uno piensa y dice es cuando se encuentra el problema. Entonces, la ética de nosotros, porque nuestros clientes van a ser personas que cometieron el ilícito. Nuestros clientes van a ser afectados de ese ilícito. Pero siempre, dependiendo de la parte que usted esté, siempre que se encuentre en la parte, debemos manejarlo éticamente. O sea, de las dos formas, de los dos lados. Usted tiene que mantenerse una persona totalmente íntegra. Y la integridad siempre va de la mano con la ética.
Sí, excelente la respuesta. Tenemos una pregunta, otra pregunta a cargo del compañero Joiner Espinosa. Nos dice la pregunta, por favor, y a quién va dirigida. Joiner. Buenos días a todos presentes. Mi pregunta va dirigida al licenciado Lescano. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los fiscales al momento de garantizar el respeto del debido proceso durante la investigación penal, especialmente en casos donde la presión social exige resultados rápidos? Ok, nosotros en primera instancia pues se mantiene un compromiso con la víctima y con la comunidad. En casos de delitos como manifiesta pues de resultados rápidos, por dar un ejemplo, violación a una menor, eso no espera, eso tiene que ser inmediato, expreso. Entonces, nosotros en lo personal manejamos brazos auxiliares, en este caso la DIJ, la Dirección Policial, la Policía Nacional, y criminalística que involucra pues criminalística de campo, videoforense, fotografía y los doctores de medicina legal. En esa situación, ante ese evento delictivo, créanme que automáticamente se tiene conocimiento de los hechos, se hace o se presta una atención exclusiva a ese tipo de situaciones. Si bien es cierto, no todos los comportamientos o no todas las actuaciones del fiscal en su momento son tan inmediatas como ese delito. En primera instancia, cuando hay un hecho de violación, pues hay que tratar o intentar recabar los elementos, esos son los elementos científicos. En este caso, por lo general siempre están en el cuerpo de la víctima, los testigos inmediatos, porque sabemos muy bien que ahorita si la persona se siente de alguna otra forma, los papás o los hermanos se sienten afectados por esa situación, pues sí colaboran, pero pasado cierto tiempo ya se ve, no me voy a meter en ese problema y lo que sea. Entonces nosotros tratamos de actuar de manera inmediata, no tratamos, de hecho lo hacemos. Hay delitos que sí, por la magnitud y la figura del mismo, pues no se actúa de una manera tan pronta, sin embargo no deja de ser rápida la tramitación básica. En este caso, estafar a una persona, las famosas llamadas esas que dan que mi mamá está en el hospital y hay que depositar 30, 40 dólares. Bueno, ya esos casos pues sí se atienden, se mandan, lo importante que se solicita a las telefónicas pues de dónde salieron esas llamadas, pedimos movimientos bancarios, eso sí demora un tiempo porque los bancos tienen un cierto protocolo y se maneja con un poco más de pausa. Sin embargo, se hacen las solicitudes a las instituciones pertinentes, las más prontas para tratar de no eliminar ninguna información, cosa que eso es difícil. Lo del teléfono, eso es por gusto. Pasan 6, 8 meses, esa información está ahí, los movimientos bancarios son externos, nada más tenemos que mandar un oficio y solicitarlos y ya nos damos cuenta de dónde vive la persona, el número de teléfono, todo. Entonces, hay una diferencia y hay que ser sincero en cuanto a las acciones o las reacciones que tiene el Ministerio Público ante los delitos. Una desaparición de una menor, ese es otro tema totalmente delicadísimo. Entonces, el compromiso de nosotros pues es enfocarnos ante una necesidad primordial de la comunidad o de alguna víctima, y así mismo nos vamos manejando. Es mentira, y se lo voy a decir con toda sinceridad, de que el Ministerio Público en algún momento entran 8, 10, 20 casos en el día, que es muy probable que eso ocurra. Tratarlos a todos con una línea por igual, eso no es cierto. Se le hacen los trámites básicos a los delitos, como ya le dije, por dar un ejemplo, que ahí no hay una persona identificada, que no sabe dónde salió la llamada, que no sospecha de nadie. Se hacen las investigaciones pertinentes del momento. Sin embargo, cuando hay este tipo de delitos, o robo a mano armada, robo de vehículo, ya le mencioné el delito de violación, hurto agravado, posesión de arma, alguien nos llama y nos da una información de que Juan Pérez tiene arma en la casa, y eso es enseguida que solicitamos un allanamiento a la residencia, que ese es otro tema que una vez evacuado pues las preguntas quisiera abordar con ustedes, y eso tiene un porqué, porque en las redes sociales hace 2 o 3 días escuché un comentario de la acción que hace la policía, lo generalizan así, de ingresar a las casas. Pero ya ese es otro tema que sí me gustaría que me diera un espacio pequeñito para explicarle posteriormente, pero bueno, ese es el compromiso que nosotros asumimos
dependiendo pues de la situación del acto delictivo. O sea, se metieron a la casa de Juan y Juan dice, se acaba de ir ahorita, dejaron sangre en la casa, yo conozco al chico, sé dónde vive. Ese es otro tema. También automáticamente pues se accionan todos los brazos auxiliares, se trata de buscar a la persona indiciada, se la allana, se manda a criminalística a buscar los rastros de la sangre, se hace un cotejo de sangre por medio de un ADN, la persona no se quiere sacar la sangre, voy a ir a un allanamiento, le saco el cepillo, los boxers, el pantalón, hasta lograr ubicar algo que lo identifique. Entonces, son temáticas dependiendo pues de las situaciones o del delito que en su momento el Ministerio Público esté enfrentando. Si, por dar un ejemplo, yo estoy de turno y tengo 2 o 3 eventos parecidos, nosotros contamos con el apoyo de otros fiscales que en su momento pues también van a accionarse ante situaciones pues extremadamente delicadas. Ok, continuando. Antes de seguir con el siguiente bloque de preguntas por parte de los compañeros, tenemos la intervención de la profesora Nereida Cubilla. Profesora, adelante. Jugando con el micrófono. Buenas tardes, ya prácticamente a 1 minuto. Me parece excelente cada una de las exposiciones que han hecho los compañeros, el profesor Edwin Lescano, el profesor Edwin Almengor. Y yo tengo una pregunta, yo tengo armada una pregunta. Dice que la oralidad es el dominio que tiene que tener el abogado con respecto a la utilización de términos puntuales, a la utilización del lenguaje adecuado con respecto a la materia, acá en este caso del derecho. Y me gustó una frase que prácticamente el profesor Eddie dijo: superarse a sí mismo, a uno mismo, aunado a lo que dijo el profesor Edwin sobre todas las experiencias que él ha tenido que librar, no solamente en materia del derecho, sino en materia personal. ¿Cómo vemos nosotros entonces la participación de los elementos lingüísticos versus la realidad que se nos presenta en cada uno de los casos? El profesor Eddie abordó uno muy puntual, la violación a un menor, algo así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos defender, o ustedes jóvenes que nos están viendo, que están escuchando cada uno de los mensajes que está enviando nuestros expositores, cómo podemos hacer para superarnos a nosotros mismos en cuanto a esta materia y en cuanto a los elementos que convergen, porque esto es una se puede decir una gran, vamos a ponerlo como una chicha de tutti frutti, voy a hacer la analogía, en la que convergen muchos elementos, y en este caso muchas frutas, para hacerlo un poco más agradable, pero cómo nosotros o ustedes jóvenes pueden, mi pregunta va dirigida en este caso a los chicos de Yelinda, iba a decir a mis chicos, cómo ustedes pueden abordar este tema de la oralidad, cómo se pueden superar a ustedes mismos y cómo pueden lograr, como dijo el profesor Edwin, ese sentido común. Y si hay alguna pregunta, también estoy dispuesta a responder. Cualquiera, sin pena, puede responder. Sí. Para nosotras es importantísimo el dominio lingüístico, la oralidad. Y si se dan cuenta, jóvenes, de esto se trata. Vamos a ver si cualquiera de los compañeros apoya, que no sea el profesor Esteban ni Lisbeth, Ni a ver cualquier otro.
por lo menos los que fueron ayer al foro y se dieron cuenta de lo importante. Creo que Yanivet me había comentado algo de lo que vieron el día de ayer en la oratoria y nos atrevimos a ser críticos de esos muchachos que estaban allá arriba. Lo hicieron bien, lo hicieron mejor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos esa línea crítica, y mire que fuimos críticos y también tuvimos empatía porque criticamos lo que hicieron mal y dijimos también lo que hicieron bien. Entonces, definitivamente que la oralidad ya se hace necesaria para todo. Si vamos al sistema penal, tenemos oralidad. A partir del 10 de octubre, 15 de octubre, ahorita lo recuerdo, vamos a iniciar la oralidad en la parte civil. Y en la parte familiar, la oralidad siempre ha estado allí. Y como yo le decía ayer a uno de los jóvenes, a veces usted va a audiencia, que presenta su caudal probatorio y el señor abogado de la parte querellante o de la parte que le toque alegar en su momento, y usted dice, usted escuchándolo, y usted con su caudal probatorio, que ya no hay de forma de no probar el hecho, y usted dice, con todo lo que dijo, creo que perdí. Y yo sé que el licenciado Eddie lo ha sentido alguna vez, que la persona llega ya con su caudal probatorio débil, pero su voz y su alegato lo ponen a dudar a uno y dice, Dios, ganó este señor con el poder de la palabra. Y yo sé que al Licen Eddie alguna vez le debe haber pasado. Ganó con el poder de la palabra. Entonces tenemos que ser, por eso yo quiero agradecer a la profesora Yelinda cuando me dijo, nos vamos por la oralidad en nuestra materia. Correcto, vámonos por ahí, porque ese es el camino que debe imperar en todos ustedes como profesionales. La parte oral, la parte oratoria, no es la parte de quien más sepa de léxico, es la parte donde usted le va a transmitir al juez por qué usted debe ganar o por qué usted tiene la razón. Y es lo mismo que yo les hago a ustedes cuando me dicen, profe, es que la nota no, alégueme por qué usted tiene un cambio de nota, alegue, dígame por qué, convénzame a mí por qué. Entonces, lo hemos practicado, sé que es importante y le digo agradecerle a la profesora Yelinda por ese cambio de curso, a mí me hizo la persona más feliz cuando me dice, me voy por la oratoria, porque ahí el abogado tiene que morir hablando. Correcto, así mismo es el dominio del tema, no solamente manejar, como decimos nosotros, ese alfabeto técnico o esos tecnicismos propios de acá de la profesión del derecho, sino también saberlos expresar, saberlos defender y llevarlos pues hasta, como dice el profesor Eddie, lograr los propósitos, lograr el propósito que se establece. Y bueno, definitivamente me siento orgullosa de estar compartiendo con este maravilloso grupo, porque bueno, pasamos de ser un grupo a ser un equipo, un verdadero equipo de trabajo. Ok, interesante y haciendo un pequeño aporte. Hay mucho que nos puede ayudar en esa parte también de lo que es la oralidad, esa parte de la oratoria, no solo el conocimiento, sí, hay que tener conocimiento como base, pero también esa capacidad que tienes tú, esa habilidad de convencer, ¿verdad? De lo que tú estás presentando, esos argumentos, cómo tú convences a ese juez o a ese mediador, ¿verdad? Siento yo que primero lo que ayuda es esta parte, este tipo de curso, como mencionaba el profesor, el cambio de curso. El curso a una parte en donde voy a enfocarlo en la parte de oratoria, la parte de oralidad. También ayuda ese tipo de eventos como el que estuvimos en los 3 días en ese foro, en donde tú escuchas. Pueda que de manera personal lo digo, que muchas cosas no le entiendo, porque no es mi área, pero siempre abiertos y receptivos para aprender. Ese tipo de eventos ayuda, ese tipo y muchos otros tipos de eventos. Este evento de hoy, estar escuchando cómo se manejan, cuáles son los ademanes, qué hace para convencer, los gestos. Funciona mucho lo que es la parte psicológica también, esa psicología del convencimiento. La postura es lo que ayuda mucho. Entonces eso lo vamos aprendiendo en el camino a través de este tipo de eventos, el evento como el foro que hemos visto, lo que asistimos a los 3 días que estuvimos en ello, ¿verdad? Continuando,
También tenemos ahora una intervención a través del licenciado Joan Mendoza. Dan Este, segundo, Esteban, doctor, que el licenciado Eddie levantó la mano para Dele, ver si le perfecto, lo das la escuchamos. oportunidad, por favor. Tiene que abrir Sí, el micrófono, ahora sí. gracias. Ok. Recuerdan que le dije que me dieran un espacio para hablar sobre el tema del allanamiento. Les voy a explicar algo. El caudal probatorio, lo que se refiere al licenciado Edwin Almengor, si bien es cierto, cuando dicho caudal se prueba en una audiencia, también es muy importante saber y entender algo. Ustedes en algún momento han escuchado, oye, ese niño cómo pelea, va a ser abogado. No es el que más habla, ni el que más argumenta, el que tiene el perfil para ser abogado. Cualquiera habla, cualquiera dice, cualquiera enreda, pero esas son características natas que nacen en uno. Sí hemos tenido situaciones, como el licenciado bien ha manifestado en algún momento, donde la defensa o la parte opositora a la fiscalía han llegado con argumentaciones que cualquier persona particular, sin conocimiento de derecho, sencillamente dice, wow, qué bonito habla, y yo creo que tiene la razón, pero a nosotros no nos deslumbra. Y le voy a explicar una situación que se vivió o se dio hace como 3 días en los medios públicos, televisivos y de las redes sociales, que yo lo estaba viendo y me quedé así. Yo dije, oye, qué lástima que no sé profundizar y no sé explicar. Hubo una aprehensión de un dirigente sindical en la provincia de Chiriquí, de todos conocidos, donde un colega pues manifestó que la policía había entrado a las 4 de la mañana a la casa de él a buscarlo. También señaló que dice que la residencia es inviolable y hizo citaciones del artículo 26 de la Constitución Nacional, del artículo 296 del Código de Procedimiento Penal. Y para el que no conoce derecho dice, wow, este señor está hablando con propiedad. Pero ahí falta algo. El artículo 298 del Código de Procedimiento Penal permite a los fiscales hacer allanamientos excepcionales. O sea, que si yo me quiero meter a la casa de Juan Pérez a las 3 de la mañana, yo lo hago. ¿Qué tengo que hacer? En 48 horas sustentar por qué yo me metí a esa casa ante el juez de garantía. Y decirle, no, lo que pasa es que en la casa de Juan Pérez había una niña que la tenía retenida. Yo tengo información por parte de la policía que esa niña está ahí. Y yo no podía esperar hasta las 6 de la mañana que un juez me diera una autorización para entrar, porque existía el peligro que a la niña le pasara algo o se la llevaran. Ese es mi sustento. Se llama excepcionalidad. De igual forma, el artículo 296, que en su momento el colega hizo mención, habla sobre la autorización que da un juez de garantía para que la fiscalía, junto con la policía, entren a la residencia X. Eso tiene un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Él nunca hizo ese comentario. Por eso que me quedé así como con la boca abierta cuando observé lo que se esbozaba públicamente y dije, ahí faltan algunas cosas. ¿Me explico? Entonces nosotros como ustedes, más que nada como futuros abogados, tienen que ser muy cuidadosos de este tipo de situaciones. Dejarse deslumbrar porque la persona tiene un alto nivel de expresión o porque en su momento hace alusión a 3 o 4 artículos del código que hasta cierta forma guardan relación con un hecho. También, esto es más profundo, esbozó el tema que el ciudadano no podía quedar detenido porque las penas eran pequeñas, sí es cierto, creo que hay una pena de 1 a 3 años. Pero el mismo código establece que hay excepciones para solicitar una medida cautelar de detención, pero tampoco lo mencionó. Y también me quedé pensando, aquí falta parte de ciertas cosas, ¿no? Entonces, nosotros como abogados, cuando nos desarrollemos profesionalmente, tenemos que tener mucho cuidado. Como dijo el licenciado Edwin, en su momento podríamos quedar deslumbrados ante una buena exposición, pero básicamente es eso. En el derecho, usted tiene que probar y no solo de boca. Hay una norma. En este caso nosotros nos regimos mucho por el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y lo que está ahí, eso es ley.
No es que no debe ser, que eso no se permite. Entonces, ¿qué ocurre? Se le transmite a la ciudadanía situaciones que a veces no son del todo ciertas, que falta una parte para que ellos entiendan de que hay facultades, y eso lo digo en su momento como miembro del Ministerio Público, que nos permiten a nosotros actuar en ejercicio de la ley. Entonces, sí quería abordarle ese tema y cayó al dedo con el comentario que hizo el licenciado Edwin Almengor, pues de lo que son los caudales probatorios y de las exposiciones que en esos momentos se dan en las audiencias. Sí, bien es cierto, eso se puede dar en algún momento cuando, vuelvo y repito, no se tenga conocimiento de la norma, cuando no se tenga un dominio del escenario, pero en su momento ya con tantas audiencias y tantas actividades, ya eso es como entrar a la sala de la casa de uno, se puede dar eso, y ahí sí les digo que tengan mucho cuidado. O sea, y el secreto de todo esto, adivinen cuál es: creer en ustedes primero que en otras personas, porque el comentario radica en el hecho de que, tremenda exposición, sí, pero acuérdate o acuérdense que ustedes son los que van a crearle un peso a esa exposición, y tienen que tener mucho cuidado y no dejarse impresionar por una palabra bonita o una buena sustentación. Oye, qué chévere, habló muy bien, pero a la final, ¿qué dijo? Nada, no dijo nada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que explotar como profesional. O sea, tener manejo, no dejarnos impresionar, no dejarnos devastar de un principio por el simple hecho de decir, no, mira, es que hablo tan bonito que yo mejor no digo nada. Para nada. Van a darse situaciones en su vida profesional que va a pasar eso, pero yo los invito a ustedes a que primero crean en ustedes. Yo tengo un dicho personal también, y yo siempre he dicho, yo voy a mí, y no significa que sea egoísta, sino que si yo no creo en mí, nadie lo va a hacer. Mi primer obstáculo soy yo mismo, no es la vecina, ni el compañero de trabajo, ni el delincuente, soy yo. Porque si yo temo algo y no lo enfrento, ahí me quedo y no desarrollo. Y ustedes necesitan, como todo ciudadano, un funcionario que sea capaz, no una persona que se hunda en la mediocridad día a día. Entonces, tenemos que cultivarnos nosotros, como personas, como profesionales, y los insto, y les repito nuevamente, a que creamos en nosotros primero que en otras personas. Nosotros tenemos un alto valor como personas, como profesionales, y eso va a ser el punta de lanza para determinar el éxito de cada uno en esta profesión de derecho, que para mí es una profesión muy bonita, es muy hermosa, y repito nuevamente, para mí esto es un arte que se desarrolla con el tiempo, y la persona que en realidad le gusta, pues lo explota a su máximo nivel. Y eso era todo. Ok, excelente. Teníamos pendiente la participación del licenciado Joan Mendoza. Adelante, licenciado. Claro que sí, buenas tardes. Para mí es un honor y un placer compartir con todos ustedes y pues expresar o aportar un poco de mi experiencia como comunicador social y locutor. Felicito a la profesora Yelinda, a todo el grupo por atreverse a innovar, porque los podcasts o el podcast está muy llamativo, llama mucho la atención. Felicito a los dos moderadores que se han atrevido a decir, me parece que el contenido del tema ha sido muy bien llevado. Me hace un poquito más falta participación de los demás compañeros. Qué honor compartir con los dos invitados especiales. Siempre es un placer compartir con Nereida y la profesora Yelinda, y aprender de todos ustedes. Y algo que recalco de lo que han mencionado los invitados es creer en ustedes mismos. En la comunicación y el tema de radio, nosotros, ¿qué hacemos? Es muy importante dominar el tema. Sin embargo, también se evalúa mucho o nos basamos mucho en pruebas, como dicen ya los profesionales del derecho, porque eh, a nosotros, y lo comento como comunicador social, muchas personas me dicen, ayúdame con X denuncia, ayúdame con X situación de mi comunidad, de mi sector. Pero si no hay pruebas, no se puede hacer mucho. Entonces, creo, y lo toco porque creo que va de la mano de lo que ya mencionaron los profesionales del derecho. Los incito a ambos, a todos, a seguir, o sea, atreverse a innovar, porque eso es innovación,
y creo que va muy de la mano con toda la situación que está pasando ahorita mismo en el país, el derecho, la educación, el poder alzar nuestras voces. Y como bien mencionaron ya los profesionales, al decir yo voy a mí, yo puedo, yo soy capaz, no importa si X o Y persona tiene más experiencia que yo sé que puedo, y la verdad es que es muy bonito encontrar un grupo de hoy en día en lo que es la materia académica, que se atreva a hacer cosas buenas y nuevas, sobre todo en la rama de ustedes, que es el derecho. Eh, Nosotros como ciudadanos y como seres humanos nos hemos acostumbrado a que dicen, los abogados hablan demasiado. Y es bueno, es una herramienta fundamental, porque si usted va a defender a una persona, ya sea inocente o culpable, y es mudo, automáticamente el juez da su veredicto sin haberlo escuchado. Entonces es muy importante que nosotros, antes de hablar de cualquier tema, nos eduquemos, nos instruyamos en lo que realmente vamos a hablar. Así sea que tartamudeemos, así sea que no sepamos muy bien expresarnos, pero eso lo aprendemos con la práctica y el tiempo. Así que esas son mis palabras para todos, y la verdad es que, Yelinda, felicidades, siempre sacándola del estadio. Excelente participación, licenciado Johan. Dame un segundo, Esteban, que pues yo como buena abogada que voy a ser y posiblemente llegar a ser magistrada, necesito en este momento defender a mis pollitos, porque como coordinadora y mamá gallina tengo que defenderlos. No han podido intervenir todos por cuestiones de tiempo, pero con mucho gusto podemos invitarlos a otro podcast o a un webinar o a un conversatorio para que puedan darse cuenta que todo mi equipo participa cada vez que nosotros realizamos una actividad como esta, un trabajo de extensión. Y pues sí, soy buena abogada y tengo buenos argumentos para defenderlos, porque todos colaboran, todos participan y todos están siempre, aunque de repente no entren en el momento o tengan problemas técnicos o que ustedes me hayan escuchado y que, oye, fulano, ¿qué pregunta vas a hacer? Oye, ¿quién va a hacer el cierre? Oye, en 5 minutos nosotros resolvemos los inconvenientes que tengamos. Así es que, Johan, te invito, cualquier otro podcast o conversatorio que tenga, te voy a invitar para que tengas certeza de que todo mi equipo es eficiente. Puedes continuar, Esteban. Ok, excelente. Tenemos la participación de la profesora Yelinda. Profesora, adelante. Bien, buenas tardes ya a esta hora. Solamente quería intervenir para darles las gracias a los dos panelistas expertos en Derecho, al licenciado Eddy, al doctor Almengor. De verdad que una de las formas más eficaces que tiene una persona para aprender es haciendo. Y la verdad es que, como les decía a los chicos en la mañana, el arte de hablar es bien importante que el abogado lo domine. Ellos lo hicieron ya en la mañana. Johan, hubiera sido bueno que estuvieras allí también con nosotros, porque la verdad que los chicos son muy buenos en lo que están, lo que quieren aprender. Allí igual les recalcaba yo en algún momento, como decía el licenciado Eddy, la importancia de estar seguros de lo que van a decir. Quizás con estas clases que tenemos muy poco tiempo, en algunas ocasiones pues la preparación no es el 100% como ellos quieran, pero sí se han desempeñado de la mejor manera. Yo de verdad que le agradezco infinitamente al doctor Edwin, al licenciado Lescano, porque yo creo que con este podcast ustedes han aprendido lecciones que de repente les tomaría muchísimo tiempo si tuviéramos en una situación normal. Ellos le han dado información que de verdad es muy valiosa. Acá la profesora Nereida y yo estábamos comentando pues que estamos también en ese proceso de aprendizaje.
con todo lo que ellos estaban expresando allí, nosotros tomando apunte acá para ver qué podemos mejorar también en los futuros cursos, porque es importante saber qué necesita un abogado en formación. De verdad que excelente la participación de todos los invitados, excelente la participación de los chicos y tal cual, como dice Lisbeth, el tiempo nos juega aquí una mala pasada en el día de hoy, porque para el día de hoy pues el horario es bastante recortado, pero sí el grupo es muy bueno, profesor Almengor, se nota lo que es la colaboración de cada uno de ellos, se nota también el desempeño en la parte oral, están aprendiendo, sé que van a tomar apuntes de lo que ellos estuvieron fallando, más que nada en la mañana, en la parte de lo que es laboratorio forense, pero van a ir haciendo los correctivos porque para eso estamos en este camino, estamos para aprender. Así que infinitas gracias, licenciado Lescano, doctora Almengor, Johan, a la profesora Nereida acá, que le agradezco siempre la colaboración. Por allí creo que el grupo les tiene preparado algún tipo de reconocimiento. Y bueno, vamos a darle la palabra a los chicos para que continúen, porque creo que van a hacer el cierre de este podcast, que nos hubiera gustado pues tener un poquito más de tiempo. La verdad es que cuando yo llegué el primer día a la clase, yo le dije al profesor Almengor, creo que llegué tarde, porque llegué en el momento en que estaban ustedes en una exposición. A mí me encanta esta parte de lo que es la expresión oral, y me alegra mucho también haber contribuido un poquitito con ustedes ayer en la semana con lo que fue el foro jurídico, y de verdad que me siento muy, muy orgullosa del grupo porque vi la participación de ustedes allá, y con la experiencia que se aprende mucho más. Así que muchísimas gracias, Lisbeth. Esteban, le doy la palabra. Ok, 2 puntitos más para terminar y un punto que es bien difícil para los dos, va a ser difícil para los dos participantes que tenemos, los dos invitados. En 8 o 10 palabras, palabras finales por ustedes. Licenciado Eddie, lo escuchamos. Bueno, la verdad que estoy agradecido por haberme tomado en cuenta para participar en esta actividad, y ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, los invito a que crean en ustedes para que se desarrollen como buenos profesionales. Y bueno, hasta la próxima. La verdad que estoy a la orden en todo momento, a disposición de ustedes cuando así lo consideren, así que tengan un excelente día. Ok, gracias. Más difícil para el profe Edwin. No 10 palabras, sino que culmine con 5. El derecho es aprender y aprender todos los días. Muchísimas gracias por la invitación. Amén. Ahora sí tenemos el último punto a cargo del compañero Leonardo Cire. Leonardo, palabras finales. Buenas tardes, compañeros. Invitado especial, profesor Almengor, el licenciado Lescano, profesora Yelinda, la profesora Nereida. Para el grupo 13 es un privilegio de contar con esta enciclopedia virtual. Sé que son de vasta experiencia estos dos futuros colegas, y estamos felices de haber escuchado la intervención. Decía Johan, porque nos preguntamos, está el que hace bastante preguntas, pero por el cuestión de tiempo, yo tengo muchas preguntas para el licenciado Lescano, pero ya el tiempo creo que está en contra. Al igual para el profesor Edwin. Entonces, de parte del grupo 3 estamos agradecidos por compartir su experiencia con cada uno de nosotros. Estamos seguros que en la próxima invitación podemos contar con el apoyo. Nosotros estamos haciendo el pinino en la carrera de Derecho y esperamos mejorar nuestro léxico, esperamos mejorar nuestra oratoria. Nosotros oramos en la mañana, disertamos en la mañana, y una experiencia más para nuestro currículum. Así que encantado contar con estos dos grandes enciclopedias. No sé cómo se llaman esa enciclopedia, pero son personas para mí de mucho respeto en poco tiempo, por su capacidad, por su experiencia, por su liderazgo y la forma como expone sus temas. Así que de parte del grupo 13, en coordinación con la profesora de la cátedra, la profesora Yelinda, muchas gracias
licenciado Lescano, y muchas gracias, profesor Almengor. Buenas tardes. Feliz Día del Padre. Amén. Excelentes palabras de Leonardo. Lisbeth, ¿cómo te pareció la sesión de hoy? El podcast, primera vez que lo realiza el grupo, ¿qué te pareció? No, definitivamente ha sido excelente. No tuvimos pues la participación completa de nuestro grupo, pero de verdad que todos se esforzaron, todos enviaban alguna pregunta, todos, Leonardo, yo hago el cierre, Leonardo, corto, por favor, porque sabes cómo es Leonardo, se nos extiende y hay que cortarlo porque sí, pero de verdad estábamos muy agradecidos con los dos, el licenciado Lescano, posiblemente vamos a tratar de repente hacer otro trabajo de extensión con usted porque mis compañeros se quedaron con la boca hecha agua, como dice uno, con ganas de preguntarle muchas cosas. Pero de verdad que sí, el profesor Edwin, pues tenemos el agrado de siempre que nos está visitando, siempre nos anda alando las orejas, o nos anda diciendo algo, un consejo, un detalle. Así es que, de verdad, Esteban, que estoy encantada. Así es que, bueno, la profesora Yelinda quiere intervenir. Correcto. Sí, solamente era para recalcarles que el licenciado Lescano les dijo a la orden, esa palabra hay que tomársela. Igual yo estoy muy segura que Johan también estaría dispuesto a participar con ustedes en cualquier otra actividad que ustedes realicen, organicen. Con Johan llevo ya varios años de conocernos, hemos trabajado en la parte de lo que es la comunicación social y seguimos aprendiendo porque esto es un aprendizaje continuo, así que Johan, muchas gracias, Nereida, muchas gracias, Eddie, muchas gracias, profesor Edwin, muy agradecido y a todo el grupo, pues orgulloso de ustedes. Okay. Muchas gracias. Y como dijimos, no solo aprendemos, sino que escuchamos al invitado a la orden. Así que ya queda amarrado para una próxima. Excelente. Totalmente. Que pasen buenas tardes, que pasen un feliz domingo y el Día de Padres creo que son padres. Bendiciones. Bendiciones y gracias a todos. Feliz Día del Padre, padres. Ya se me fue, Eddie, feliz día. Gracias. Leonardo, que no lo vi antes. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Excelente participación, Leonardo. Excelente. Esteban, espero que termines de pasar un excelente día.